Buenos días, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos los que nos están contactando en estos momentos, nuestros amigos, hermanos, oyentes, todos bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec en este día, pues importante para el Señor Dios, día de nueva luna. Bueno, pues ahorita vamos a ver brevemente esto, pero nuestro tema de hoy es el de la armadura de Dios, así se titula, la armadura de Dios. Y bueno, quiere decir que Dios nos da una armadura para que nosotros podamos estar bien protegidos y bien armados para una batalla no material sino espiritual. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver ahora, y nuestro tema va a estar basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11, que dice así: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, pues ese es nuestro tema básico, y vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor Dios que nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque nos concedes estar en este momento meditando en tu santa palabra, y te pedimos que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñes tu santa voluntad para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues nuestro tema nuestro tema principal. Bueno, pero como es día de nueva luna, esto es algo ordenado por el Señor Dios. El Señor Dios ordenó que en cada nueva luna nos reuniéramos para glorificarle a Él, o sea, cada principio de mes del calendario bíblico. El Señor Dios no mide el tiempo conforme al calendario romano, que es el que se usa popularmente, sino pues Él tiene su propio calendario. Y bueno, pues acá nos dice la palabra de Dios en el Salmo 81 acerca de ese calendario divino. Eso lo vamos a ver brevemente, porque nuestro tema principal es la armadura de Dios. Pero bueno, como es día de nueva luna, pues es bueno que veamos brevemente que esto es un mandamiento de Dios, no de Moisés ni de los judíos, sino de el Señor Dios. Lo dice acá en el Salmo 81, en el versículo 3, dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Bueno, pues eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 81, 3 y 4, lo repito: tocad la trompeta en la nueva luna. Hoy es día de nueva luna, o sea que anoche apareció la nueva luna allá en el occidente, a la hora del crepúsculo. Dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Dice que es un estatuto de Israel que Dios le dio, ordenanza del Dios de Jacob. Bueno, pues si es ordenanza del Dios de Jacob, ¿yo qué puedo decir? Ni modo que diga que no le hagan caso, ni modo que diga yo a ustedes que eso no tiene la menor importancia. Claro, si es ordenanza del Dios de Jacob, pues tiene la máxima importancia. Y también por acá en el libro del profeta Ezequiel, también acá lo dice, en el capítulo 46 de Ezequiel y versículo 3, dice asimismo: adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Palabra de Dios.
Repito, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Bueno, pues hoy es nueva luna, día de nueva luna, día de adorar al Señor Dios. La luna nueva puede caer en cualquier día de la semana. Bueno, pues el Señor Dios lo ordenó, ahora pues cayó en este día martes. Bueno, pues bendito sea Dios. Y quiero, bueno, platicarles también brevemente algo que ocurrió en un mes que comienza este día, el mes cuarto, algunos le llaman Tamuz a este mes. Bueno, entonces aquí nos habla de algo que sucedió en un mes como este que está comenzando ahorita. Dice, en Jeremías capítulo 52, versículo 1, era Sedechías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo en los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, y fue el llegar a echarlos de su presencia, y rebelóse Sedechías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella asentaron campo, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo cercada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedechías. En el mes cuarto, aquí habla del mes cuarto, el mes que está comenzando hoy, del calendario bíblico, no del calendario romano. Entonces, dice aquí en Jeremías 52:6, que en el mes cuarto, a los 9 del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Bueno, pues esto ocurrió allá en el Antiguo Testamento. Pues ocurrió esta invasión de los babilonios a Jerusalén, y eso pues pueden leerlo, como les decía, en este capítulo 52 de Jeremías. Pues todo el capítulo se los recomiendo. Bueno, pues dicho lo anterior, pues ahora pasamos a nuestro tema básico, nuestro tema principal, que es la armadura de Dios. La armadura que Dios provee a todos sus hijos, porque quiere que sus hijos estén bien protegidos y bien armados para una batalla espiritual. Bueno, pues leí en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Quiero volver a leerlos para retomar este tema. En Efesios 6, 10 y 11 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, pues aquí el apóstol Pablo nos da un consejo, un buen consejo. Dice que debemos confortarnos en el Señor y en la potencia de su fortaleza y vestirnos de la armadura de Dios, una armadura espiritual, porque bueno, pues nuestra lucha no es, como dice aquí más adelante, en el versículo 12, que no es contra sangre y carne. Leo el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, entonces, como no tenemos una lucha contra nadie en lo material, contra ninguna persona, no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha no es contra personas, sino dice aquí
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Está hablando de principados espirituales, o sea, los demonios, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, entonces nuestra lucha no es contra personas, no tenemos pleito contra nadie, bendito sea Dios. Nuestra lucha así es contra las huestes del maligno, como dice aquí, contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bien, pues entonces, si es una lucha contra seres espirituales, necesitamos una armadura no material, sino espiritual. Bueno, vamos a ver lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, sin perder esta cita de Efesios, porque aquí vamos a estar consultando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces aquí le ponemos una señal para estarla consultando. Bueno, entonces pasamos a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10. Y en el versículos 3 y 4 dice, 2 Corintios 10, 3 y 4 dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Bien, pues entonces pues aquí lo dice claramente, que aunque andamos en la carne, pues sí, somos de carne, vivimos en la carne, pero dice, no militamos según la carne. No, nuestra milicia no es material, sino espiritual. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, las armas de nuestra milicia no son materiales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Bueno, y también en la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahora en Romanos capítulo 12, también nos habla de esta armadura, de esta vestidura, de esta armadura y de estas armas. En Romanos capítulo 13 y en el versículo 12, dice, la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Las armas de luz. Bueno, entonces hay diferencia entre las armas de luz y las armas de la oscuridad. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, pues vamos a ver esa diferencia. En qué consiste las armas de luz. ¿Cómo serán esas armas de luz? A ver, vamos a regresar a donde comenzamos, la cita que no vamos a perder de Efesios capítulo 6. Y repito, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias espirituales en los aires. Bueno, dice, señores, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Usted está hablando de los demonios, que son los que pues gobiernan las áreas de la oscuridad. Bueno, entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo ya venció
todas esas potestades que menciona aquí. Bueno, menciona cinco, como quien dice, jerarquías de seres espirituales, o sea, de demonios. Dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, o sea, todos esos son demonios, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, precisamente tuvo esta lucha contra estos seres espirituales, seres malignos, pero bueno, nuestro Señor Jesucristo salió victorioso. Aparentemente lo vencieron el diablo y los demonios porque lo mataron o provocaron que lo mataran. Sí, entonces pues se diría, no, pues ya lo mataron, ya los demonios ganaron. Bueno, eso aparentemente, pero a los 3 días se supo quién era el verdadero vencedor, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, bendito sea el Señor. Y esto está acá en Colosenses capítulo 2 y versículo 15, que dice, desde el versículo 13, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, o sea, Jesucristo nos vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Ahí quedaron clavados nuestros pecados, ese fue su triunfo. Y despojando los principados, o sea, lo que leímos allá en Efesios, y despojando los principados y las potestades, o sea, los demonios, las jerarquías demoníacas, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Sí, Jesucristo fue vencedor porque esa misión que traía la cumplió cabalmente. Aunque, bueno, pues sabemos que el diablo y los demonios se oponían porque no querían que nuestro Señor Jesucristo ofreciera su sacrificio por nosotros. Bueno, pero lo hizo. Querían destruirlo, no pudieron destruirlo. Entonces Él hizo lo que tenía que hacer, pagar el precio de nuestra salvación. ¿Y cuál era el precio de nuestra salvación? Pues dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros como pecadores teníamos que morir en esa cruz, no Él. Pero Él quiso tomar nuestro lugar, entonces Él murió para que murieran juntamente con Él todos nuestros pecados. Bueno, entonces aquí dice que nuestro Señor Jesucristo, despojando a los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Sí, fue algo muy tremendo, muy doloroso para nuestro Señor Jesucristo, pagar el precio de todos nuestros pecados. Ya sabemos cuánto lo torturaron, cuánto lo azotaron, lo abofetearon, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, pero cumplió, lo hizo, pagando el precio de rescate por nuestra salvación. Y también en Efesios capítulo 1, también habla de esto. En Efesios capítulo 1, en el versículo 18, dice que nuestro Señor Jesucristo alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, o sea, el Señor Dios le dio la potestad, como dice aquí, sobre todo principado, o sea, los seres de las tinieblas,
sobre todo principado y potestad y potencia y señoría y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Sí, el Señor Dios le dio la potestad sobre todos esos seres malignos. A ver, regresamos acá donde no vamos a perder, en Efesios capítulo 6. Bueno, entonces, repito el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gobernadores de estas tinieblas, sí, son seres de la oscuridad, no de la luz. No de la luz, son seres de la oscuridad que siempre andan ocultándose en la oscuridad, siempre andan trabajando en la oscuridad. Vamos a ver esto sin perder en Efesios capítulo 6 y vamos a pasar a Lucas capítulo 22. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a estos seres de la oscuridad. En Lucas capítulo 22, versículo 52, Lucas 22, 52, cuando fueron a apresar a nuestro Señor Jesucristo, de noche precisamente, serían como las 10 de la noche tal vez. Estamos aquí en Lucas 22, 52, y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como al ladrón habéis salido con espadas y con palos, como al ladrón, o sea, que lo fueron a apresar como si fuera un ladrón, y de noche. ¿Y por qué de noche? Sí, bueno, sigo leyendo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Sí, porque no lo aprendieron cuando andaba ahí predicando. Él no se escondía de nadie, él andaba predicando para que todos lo oyeran lo que él predicaba. Pero vaya, pues, como que esto significa mucho, que esperaron que se hiciera de noche, para aprenderlo. Cuando no hay luz, para que sus obras pues sean no sean conocidas. Bueno, pero vamos a ver acá lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, de esas personas que les gusta trabajar en las tinieblas, en la oscuridad. En Juan capítulo 3 y versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Vamos a fijarnos aquí en el versículo 19, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No les gustó esa luz que vino del cielo, o sea, Jesucristo. No les gustó. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, mucha gente prefiere las tinieblas que la luz, hacer las cosas a escondidas, hacerlas en la oscuridad. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz porque sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Claro, no tenemos por qué escondernos de nadie. Estamos sirviendo al Señor de la luz, al Señor Jesucristo, que es la luz. Y también en Colosenses capítulo 1, en el versículo, a ver, creo que es 12, Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado, bendito sea el Señor, de la potestad de las tinieblas. Nosotros también anduvimos en tinieblas en tiempo pasado. Pues sí, en tinieblas, en pecado, en maldad, en oscuridad. Pero dice aquí que el Señor nos ha librado, bendito sea el Señor, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y de esos seres de la oscuridad. Nos ha librado el Señor, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que el Señor nos ha librado, bendito sea, y ahora estamos en su reino de luz admirable, bendito sea el Señor. Y vamos a regresar acá a Efesios capítulo 6, otra vez el 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Malicias espirituales, o sea, seres espirituales que andan, ya vimos que en la oscuridad, pero también dice que en los aires, contra malicias espirituales en los aires. Sí, ahí es donde andan, ahí es donde se mueven. El diablo no está, como dicen unos, en el infierno, volteando a los condenados para que se queden por todos lados. No, andan en los aires, el diablo y los demonios, como dice aquí, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces andan en el aire y andan pues haciendo sus diabluras. Y vamos a ver acá en Efesios capítulo 2, también nos habla de esto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Bueno, desde el 1, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. A ver, vamos a pasar al capítulo 2. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será el príncipe de la potestad del aire? Pues el diablo, el príncipe, el principal. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, o sea, el príncipe de la potestad del aire es el que induce a las personas a la desobediencia, a desobedecer los mandamientos de Dios. Es el príncipe de la potestad del aire, anda en el aire. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, anda en el aire. Bueno, no está ya encerrado en el infierno, como dicen. Bueno, pero vamos a regresar al capítulo 6 de Efesios.
Ahora vamos a leer el versículo 13. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Sí, que tomemos la armadura de Dios, sí, tenemos que protegernos con esa armadura y defendernos con esas armas. Repito el versículo 13, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Se nos habla aquí de un día malo, y estar firmes habiendo acabado todo, para que podáis resistir en el día malo. Sí, hay días malos, hay días malos. Entonces tenemos que estar bien protegidos con la armadura de Dios y bien armados con las armas de Dios para poder, como dice aquí, resistir en el día malo. ¿Y cuáles serán esos días malos? A ver, vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, sin perder Efesios, Mateo capítulo 18. ¿Cuál será ese día esos días? ¿Cuáles serán esos días malos? Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo 18, 7 dice, ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Si vienen escándalos, vienen problemas, vienen calamidades, vienen pues muchas cosas malas. Y bueno, aquí dice que es necesario, sí, es necesario porque tiene que haber pruebas, y por eso es que Dios permite a veces que sucedan algunas cosas adversas, que sucedan algunas cosas antagónicas, contrarias a nosotros, para que seamos probados. Y como dice aquí, hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, sí, es necesario pues para que seamos probados. Dice, pero hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo, sí, los que provocan esas anomalías, hay de ellos. Bueno, entonces a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, vestidos estamos en Efesios capítulo 6, en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Sí, si nos vestimos la armadura de Dios, ahorita vamos a ver cuál es esa armadura de Dios, pues vamos a poder resistir, como dice aquí, vamos a poder contrarrestar todas esas adversidades con la ayuda del Señor Dios. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar al versículo 14, vamos a ver, ahora sí que de cerca, esa armadura de Dios que consta, por cierto, de 7 partes. 7 partes, a ver, vamos a ver. A ver, les voy a leer lo de las 7 partes que se compone. Las 7 partes. Bueno, se compone de verdad, de justicia, del evangelio de paz, de fe, de salvación, de la palabra de Dios y de oración. De eso se compone, 7 partes se compone la armadura de Dios. Bueno, pero vamos a verlo detalladamente. Desde el versículo 14... Versículo 14, estamos en Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Esa es la primera parte. Vestidos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. O sea,
con el cinturón de la verdad, o sea, ceñido nuestra cintura como cuando uno, como decimos acá, ¿verdad? Fajarse bien los pantalones, bueno, ceñidos vuestros lomos, o sea, bien apretado nuestra cintura, con un buen cinturón de la verdad. La verdad es ese cinturón. La verdad tenemos que tenerla bien ceñida, bien fija, bien sujeta a nosotros, porque con la verdad podremos vencer, con la mentira no podemos vencer. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Bueno, ya sabemos que hay, varias definiciones de la verdad, pero vamos a ver una de ellas acá en Salmo 119. Salmo 119. De hecho, pues hay 7 verdades. Pero vamos a ver la que más se ajusta a este versículo. En el Salmo 119, y versículo 142. Dice aquí, Salmo 119, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu ley la verdad. La ley es verdadera, la ley de Dios. Entonces, ceñidos vuestros lomos de verdad, dice acá, regresamos a Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, de la ley de nuestro Dios, y vestidos de la cota de justicia. Ese es el punto número 2, de la armadura de Dios, vestidos, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Qué es la cota? Pues es una coraza que se ponían, pues antiguamente los guerreros se vestían de una armadura de fierro, pues eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En la antigüedad, en la Edad Media. Bueno, pero aquí nos habla de vestidos de la cota de justicia. Entonces la justicia debe ser como una coraza. Bueno, si tenemos la justicia divina, pues entonces estamos bien acorazados, bien protegidos contra los dardos de fuego del maligno. Bueno, pero ¿qué clase de justicia será la mejor? Aquí dice vestidos de la cota de justicia, porque hay una que no es buena, otra que sí es buena. A ver, vamos a ver la que no es buena primeramente para ver después la que sí es buena. En Mateo capítulo 5 y versículo 20, Mateo 5, 20 son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que esa justicia no sirve. Esa justicia, esa coraza de los fariseos y de los escribas no sirve. Esa justicia no sirve. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál sí sirve? Pues la otra sí sirve. Vamos a ver cuál. La que está en el libro del profeta Jeremías capítulo 23, Jeremías 23 y versículo 5. Jeremías 23, 5. He aquí vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán Jehová
justicia nuestra. Así le llamarán, dice, al Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, Él es Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Porque Él la conquistó esa justicia para nosotros. No para Él porque Él no necesita, pero para nosotros, para atribuirnos esa justicia a nosotros. Como si todas esas cosas buenas que hizo, como si nosotros las hubiéramos hecho. Él es nuestra justicia. Él pagó por nosotros todo está pagado. Entonces, esa es la justicia que sirve. Y bueno, regresando a Efesios capítulo 6, a ver, vamos a ver cómo dice, vestidos de la cota de justicia, bueno, de la justicia que nos provee nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. En el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Bueno, quiere decir que debemos estar siempre prestos a predicar el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Y cuál es ese Evangelio de la paz? Pues el Evangelio de la paz, ya sabemos que Evangelio significa salvación. Las buenas noticias de la salvación. Bueno, el Evangelio de la paz son esas buenas noticias de la paz. El Evangelio de paz, el Señor Dios quiere que estemos en paz con Él y Él estar en paz con nosotros. Que haya paz entre nosotros y nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a estar en paz si andamos en desobediencia a los mandamientos de Dios? No puede haber paz porque Dios no puede estar de acuerdo con que andemos en malos caminos y en malos pasos y en desobediencia. No. Entonces, Dios quiere que estemos en paz. Dios quiere que dejemos esos caminos de desobediencia. Dios quiere que haya una paz, una armonía entre Él y nosotros con Él. Sí, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo al respecto, acá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, y versículo 20. Segunda de Corintios 5, 20, palabras del apóstol Pablo que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amigo, hermano, oyente, te rogamos en el nombre de Jesucristo, como si Él estuviera rogándote a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, amigo, amiga, reconcíliate con Dios, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliate con Dios. No ganas nada con estar en desobediencia, lo único que vas a ganar es el infierno. Dios no quiere eso para ti, para nadie. A ver dónde lo dice por acá en el libro del profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11, lo que el Señor Dios le dijo a Ezequiel, diles que vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Regrésate de ese camino de desobediencia, de pecado, de perdición. Ese camino te lleva al infierno. Mejor reconcíliate con Dios. El Señor nos ofrece la reconciliación. Dice, aunque hayas pecado, todo lo que hayas pecado,
vamos a ponernos a cuenta, dice el Señor. Acá lo dice en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el Evangelio de la Paz. Versículo 16, Isaías 1:16, palabra de Dios: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Limpios, desmanchados de todo pecado, lavados. El Señor nos dice: acérquense, vamos a ponernos a cuentas. ¿Para qué estar peleados con Dios? Dice que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dios quiere la paz con todos. No quiere estar disgustado con nadie. Bueno, entonces aquí en Efesios capítulo 6 continuamos con el versículo 16, que dice: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Si se acuerdan que los guerreros se ponían unas armaduras y bueno, también llevaban su escudo y con eso se defendían. Bueno, pues también nosotros debemos tomar ese escudo espiritual, todo esto es espiritual, el escudo de la fe. Y entonces con ese escudo de la fe nos defendemos cuando dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oh, qué bueno que el Señor nos provee ese escudo, esa armadura con un escudo. Y vamos a ver por acá en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 4, dice en Primera de Juan 5:4: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya. La fe, qué palabra tan chiquita, nomás tiene 2 letras, la fe. Pero qué grande es la fe, porque con ella, como dice aquí, podemos vencer al mundo. Cristo venció al mundo y quiere que nosotros también venzamos todo lo que se opone a nuestra salvación. Porque todo aquello que nació de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Claro, porque con la fe creemos la palabra de Dios. Sí, aunque no veamos nada favorable, pues no lo vemos, pero lo creemos. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo vemos, pero lo creemos. Entonces, esa fe es la que vence al mundo. A ver, vamos a ver aquí en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 1, es el versículo 4, pero vamos a ver desde el 1. Primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor
que el que está en el mundo. Aleluya. Es mayor, entonces, ¿cuál es el problema? Pues sí que el diablo está enojado y que quiere hacer muchas cosas, pero pues sí sabemos que es poderoso, eso no hay que negarlo, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, con esa fe, pues podemos creer lo que dice la palabra de Dios. A ver lo que dice acá en Isaías capítulo 41. Isaías 41, palabra de Dios. Dice en el versículo 10, el Señor Dios nos dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: no temas, que yo soy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y regresamos a Efesios. Regresamos a Efesios capítulo 6. Estábamos en el 16. Efesios 6, 16. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud. El yelmo de salud. Bueno, pues el yelmo que se ponían era un casco que se ponían para que si les daban por ahí pues con una espada o con un machete, pues eso les defendía. Como quien dice, el casco de la salud o de la salvación. Se habla aquí de la salud, salud espiritual. La salud espiritual es la salvación. Entonces, tomando el yelmo de la salvación, bueno, pues si tomamos ese yelmo, estamos protegidos, estamos a salvo, estamos salvados. A ver, lo dice por acá el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5 y versículo 18. 1 Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Se guarda a sí mismo, sí, se guarda de pecar, y el maligno no le toca. No tiene autoridad el maligno sobre los hijos de Dios. No tiene autoridad, y esto que quede bien claro, no tiene autoridad el maligno sobre los hijos de Dios. El maligno no le toca. Bueno, entonces, hay que tomar ese yelmo de la salud, o sea, de la salvación, y regresamos a Efesios, capítulo 6, versículo 17, sigue diciendo: tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, pues ahora sí que el guerrero tenía que tener su espada. Y nosotros como guerreros, como soldados de Cristo, pues también tenemos que tener nuestra espada. Y aquí dice que es la palabra de Dios. Dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, que nos habla de esa espada en su capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y en el versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada que tenemos que tomar. Bueno, ya vimos aquí, no es cualquier espada, es una espada muy especial. Y finalmente, punto número 7, vamos a regresar a Efesios capítulo 6 y versículo 18. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, o sea, la oración, en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Entonces,
orando en todo tiempo, orando. La oración no debe faltar. La oración es como estar comunicados con nuestro Dios, como esos teléfonos, ¿cómo le llaman? Sin manos, que se los cuelga aquí un cable y aquí va el micrófono. Entonces la persona va en la calle o está haciendo algún trabajo y está platicando por teléfono, pues sin ocupar sus manos, porque lo tiene aquí colgando con un cablecito. Bueno, así nosotros cuando oramos es como si estuviéramos comunicados telefónicamente con nuestro Dios. Estamos trabajando, pero estamos ahí platicando con nuestro Dios. Y vamos caminando, estamos platicando con nuestro Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo algo acerca de la oración. Acá en Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Lucas 18, 1, acerca de la oración, la importancia de la oración. Lucas 18, 1, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre. El Señor quiere que estemos siempre orando. Y aquí nos pone un ejemplo de cómo es la oración, bueno, aquí dice, versículo 2, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, oí lo que dice el juez injusto, un juez injusto. Pues sí, ya vimos lo que dice, ya háganle justicia a esta señora que ya no quiero verla aquí porque ya no quiero verla. Y dice el versículo 7, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Claro, si el juez injusto hizo justicia, cuánto más el juez justo que es nuestro Dios. Bueno, aquí nos habla de la importancia de la oración. Propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y último versículo que vamos a ver es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, acerca de la oración. Bueno, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, un texto muy pequeñito, pero que abarca mucho. Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Eso es todo lo que dice el texto, orad sin cesar. Un buen consejo que nos da el apóstol Pablo, orad sin cesar. No nada más cuando venimos al templo, no nada más cuando es sábado, no. Orando en todo tiempo, y aquí dice, orad sin cesar. Vamos a orar sin cesar, porque esto es agradable al Señor. Oremos cerrando nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la armadura necesaria y las armas necesarias para poder defendernos de todas las acechanzas del enemigo y usar también esas armas espirituales que nos has dado contra estos enemigos espirituales. Gracias, bendito Dios, enséñanos a hacer siempre tu voluntad, Señor, porque haciendo tu voluntad, siguiendo tus instrucciones, Padre Santo, podremos salir vencedores, Padre Celestial. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Y quiero leer finalmente la bendición apostólica. Bueno, el apóstol
Pablo acostumbraba a dar esta bendición, pues vamos a acostumbrarnos también nosotros a dar esta bendición. Dice así: hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder.
sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi